Pactos. ¿Has hecho alguna vez algún pacto? ¿Has cumplido con ese pacto que hiciste en alguna oportunidad de tu vida? ¿Lo has quebrantado? De esto y de mucho más hablaremos a continuación en tu Escuela Sabática Práctica. Bienvenidos a tu Escuela Sabática Práctica. Nos encontramos en la lección número 8 de este apasionante viaje por el libro de Éxodo. Nos acompañan el pastor Carlos, el pastor Rubén, y qué lindo ha sido compartir durante todas estas jornadas el estudio de un libro apasionante, tan bonito y tan didáctico para nosotros como es el libro de Éxodo. Y en este caso tenemos que hablar acerca de el pacto en el Sinaí. Sí, el pacto en el Sinaí, pero no podemos empezar sin antes tener una palabra de oración y leer el texto bíblico, que es el centro del estudio de hoy. Por favor, Carlos. Invito a todos ustedes también que junto con nosotros nos unamos en oración. Querido Dios, te queremos dar las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Lección tras lección hemos visto cada paso que dio tu pueblo, tú estuviste con ello y sabemos que ahora también estás con nosotros de manera especial en este aprendizaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Pastor Rubén, el texto principal se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4 al 6. Leo en la palabra de Dios. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. Qué tremendo mensaje, qué tremendo versículo. ¿Cuánto hay para hablar acerca de lo que este versículo expresa? Pero, ¿por qué no empezamos un poquito por definir lo que es un pacto? ¿Qué significa ese pacto que Dios hizo con Israel? ¿Lo hizo solo con Israel? ¿Es solamente para un grupo selecto de gente? Pastor Carlos, ¿qué entiendes por pacto? Un pacto es un convenio entre dos personas. No era solo Israel. Quien quisiera hacer un pacto con Dios, Dios estaba listo para cumplir su parte y la otra parte era de la persona. Por eso es cuando hacían un sacrificio, cortaban el animal por la mitad, si era un becerro gordo como fuera, y una parte representaba la parte de Dios y la otra parte representaba a la persona. Lo bueno de esto es que Dios estaba también ayudándote para cumplir tu propia parte. Y era interesante que las personas que eran pobres podían traer 2 palominos. Y un palomino representaba la parte de Dios y la otra el compromiso que ellos tenían. Así que era un convenio entre 2 personas. En este caso, entre Dios y sus hijos. Correcto. Ahora, en este caso era Israel, ¿verdad? Exacto. Ahora, ellos, ¿en base a qué se hizo ese pacto? ¿Por qué Dios hizo ese pacto, Rubén? ¿Por qué? ¿Cómo lo estableció? ¿Tenían que ver los mandamientos parte del pacto o era tan solo decir, si ustedes me son fieles, yo los voy a proteger? Es un compromiso en el cual Dios garantiza hacer algo bonito, especial, con la persona que está dispuesta a ser fiel a las palabras de ese pacto, que son principios de vida, que nos asemejan a Dios, que nos hacen como Dios, porque cada una de esas palabras o principios, o como nosotros conocemos, lo llamamos el decálogo, nos enseñan cómo Dios es, o cómo debemos relacionarnos con Dios y con las personas que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, Dios se compromete de tomar a la persona, hacerlo algo especial y transformarlo en un mediador de esa bendición para otras personas, reino de sacerdote y gente apartada para esa misión especial. El pueblo lo único que tiene que hacer es depender de Dios, confiar en Él y permitir que Dios haga esa obra. Y ahí ese es nuestro desafío. Es interesante lo que mencionan, pero tal vez, yendo un poquito más profundo, ¿qué piensan acerca si no es medio discriminatorio elegir a uno? ¿O la función era solamente ustedes y nadie más? ¿O tenía una función ese pacto de ejemplificadora, ¿verdad? Para el resto
de la humanidad. ¿Qué piensa Carlos? Todos, como decía, Dios es un Dios accesible para todos. Y nota bien que la base de este pacto es el amor. Dios quería que se cumpliera por amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó tanto, nos ama tanto que Él iba a cumplir su parte. Por eso Él nunca falla. Sin embargo, cuando nosotros fallamos, Él está allí, no se aparta de nosotros, esperando que nosotros vengamos otra vez a hacer el pacto. Así que Dios establece este pacto para que nosotros tengamos la oportunidad, porque como hemos visto en todo este viaje en el Éxodo, nos vamos olvidando, murmuramos, nos olvidamos todo lo que Dios hizo por nosotros y Dios ahí está, mírame, puedes rehacer el pacto y todos tenemos acceso a ese pacto. Yo creo, José, también que además de lo que tan efectivamente aclaró Carlos, el hecho de que Dios no solamente quiere transformar nuestra vida en su semejanza, pero también nos quiere hacer intercesores de la gracia. El sacerdocio, ¿qué era el sacerdote? La función principal era interceder por las personas que adoraban a Dios ante Dios, entre Dios y el adorador y Dios. Entonces, en otras palabras, Dios quiere mostrar al mundo lo que Él está dispuesto a hacer con cada persona, si está dispuesto a dejarse guiar por Dios. Y a la vez, aquella persona que está predispuesta a hacer la voluntad de Dios se transforma en un propagador del pacto. Y es interesante, José, que el pacto también era una identidad de que yo pertenezco a, en este caso, a nuestro Dios. Soy exclusivo. Pero Dios también me da el privilegio de ser ese sacerdote, como hablaba aquí mi amigo Rubén, para que entienda la gente por qué somos especiales. No porque nosotros nos creemos especiales, es porque Dios nos ha escogido como nación santa. Mi querido amigo, Dios te ha escogido a ti, querido hermano, para que tú marques la diferencia. En este mundo lleno de cebras, donde nosotros vemos por todos lados tanta gente rayada, cebras, yo lo digo así para poner el ejemplo de que nosotros somos llamados a ser una jirafa en medio de todas las cebras, a marcar la diferencia. Tenemos un ADN diferente porque el Señor está en nosotros, somos su propiedad, Él nos ha redimido, Él nos ha creado y nos ha redimido. Interesante lo que dices, Carlos. Ahora, fíjese que la expresión del versículo que acaba de leer Rubén es, los he traído a mí. A veces fijamos la vista en llegar a las bendiciones de Dios, pero no a Dios. ¿Okay? Queremos ser especial tesoro, pero no queremos encontrarnos con el dueño del tesoro. Y déjeme colocar un ejemplo, tal vez no sea el mejor, pero cuando las fabricantes de casas van a hacer un gran emprendimiento, hacen una casa modelo. Y esa casa modelo es la primera que hacen con todos los detalles, la hacen preciosa, la hacen bonita, le colocan hasta todos los muebles y demás, y después te hacen recorrer, te explican cómo está hecho cada parte de la casa, y te están vendiendo un ejemplo de lo que puede ser tu propia casa. Tal vez sin que Dios discrimine a los demás, Dios quiere mostrar cuando elige a Israel como especial tesoro es, fíjense los demás, incluyendo a los egipcios, a los cananeos y demás, que si ustedes también se vuelven a mí, también estas bendiciones que estoy dando para con ellos también pueden ser extensivas para ustedes. José, hay un elemento que corrobora eso. El pacto fue hecho con Israel en base a la promesa que Dios hizo a Abraham, de hacer de él una nación bendecida para ser bendición. Y ellos estaban disfrutando de la fidelidad de Abraham. Así como cuando tú aceptas a Jesús, le abres la oportunidad para que otras personas puedan también recibir esa bendición. Otros tomaron ese riesgo, podríamos decir, de seguir a Cristo, y gracias a su acto valiente de fe, hoy tú disfrutas. Por eso Dios quiere que tú hagas lo mismo con las personas que están a tu alrededor. Y podríamos pensar también, José, que Dios escoge a un pueblo pequeño, que no tenía relevancia entre todos sus circunvecinos. Eras el más insignificante de todos los pueblos. Exactamente, los más vulnerables. Y por eso Dios quiere mostrar al mundo que cuando lo tenemos a Él,
No importa dónde estés, de dónde te has sacado. Y eso te lo digo a ti, mi querido amigo y hermano. Dios también quiere darte la oportunidad a ti, aunque seas vulnerable, estás en un problema, Dios te escoge, pero te trae a su regazo para hacerte un triunfador. Y ahí está la diferencia. No importa cuál haya sido tu pasado, cómo fue tu crianza, de pronto estabas condenado a tener un hogar desastroso porque vienes de un hogar disfuncional, pero hoy Dios te dice, yo te he elegido para que tú seas parte de mí, de mi pueblo, y yo te voy a ayudar a cumplir con tu parte para que tú también le muestres a los demás que sí se puede conmigo. Ahora, tal vez, Carlos, pasamos del pacto que Dios hace con Israel al pacto que nosotros también podemos hacer con Dios en forma individual. O sea que Dios sigue siendo un Dios de pactos. Todo el tiempo. No quedó solo con Israel. No. Ahora, dentro de ese pacto están los 10 mandamientos. Rubén, ¿qué nos reflejan los 10 mandamientos? ¿Cómo podríamos explicarle a la gente qué son los 10 mandamientos o 10 palabras? ¿Son 10 mandamientos o 10 palabras? Este es el aspecto interesantísimo de este estudio, porque generalmente nosotros los vemos como mandatos, como órdenes, pero en realidad es mucho más que eso. Los mandamientos, los principios, las palabras del decálogo son expresiones de la voluntad de Dios, cómo Dios es. Nos muestran en realidad cómo Dios es, pero a la vez es como un reflejo, esa expresión de la voluntad de Dios es como un espejo que nos indica cuáles aspectos en nuestra vida personal necesitan ajustes, transformación, cambio. Y eso nos lleva a Jesucristo. Pero no solamente es un espejo, también es un cerco que protege, una valla que protege nuestra libertad, porque delimita el terreno de Dios y todo lo que está fuera de ese territorio es lo que pondrá en peligro nuestra seguridad, la felicidad, integridad de nuestra familia. Por lo tanto, es un elemento que protege nuestra libertad. También es una señal maravillosa que nos guía al único remedio. O sea, estas palabras muestran la santidad de Dios. Y por lo tanto, al ver la santidad de Dios, veremos nuestra pecaminosidad, nuestra falencia, nuestras debilidades. Y nuestra única solución es Cristo Jesús. Por eso es nuestro ayo, nuestra señal, es como nuestro indicador hacia Cristo Jesús. Y déjame terminar con uno más, que es quizás la más bonita de todas. El término utilizado como palabra también puede ser traducido como promesa. En otras palabras, Dios, cuando establece estos principios que regulan nuestra vida con Dios y con nuestros semejantes, también Dios nos está diciendo, yo te prometo que voy a garantizar tu integridad, que voy a proteger tu familia, tu matrimonio, que voy a proteger tu persona, etcétera, etcétera. Es una promesa que Dios. Esta escritora cristiana, Elena G. de White, ella dice que en cada palabra de Dios está también el poder capacitador de Dios para llevarla adelante. Y esto es lo maravilloso Sin duda de este pacto, ¿no? Carlos, ahora hay un versículo muy citado por mucha gente que quiere decir que ya no hay pacto y que el pacto es ahora haz lo que tú quieras, que nos lleva a decir el fin de la ley es Cristo, que el apóstol Pablo escribe que el fin de la ley es Cristo, que eso significa que ya la ley, que lo que tenía que ver con el antiguo pacto, con el monte Sinaí, ya no tiene más valor, incluyendo justamente no solamente el sábado, sino también lo que Dios es como único Dios, el nombre de Dios en vano, lo que es hasta el matar, el cometer adulterio y demás. ¿Cómo podemos explicar? ¿Es el fin de la ley Cristo? Es todo lo contrario, en el sentido de que la ley de Dios, que representa su carácter de amor, como lo acaba de decir de manera muy especial aquí mi amigo Rubén, ese carácter de amor nos atrae, pero cuando los mandamientos de Dios son el fin, entonces se pierde el sentido de la respuesta de ese amor, que la respuesta de ese amor es la redención. Y la redención está en Cristo. En ese sentido, entonces sí, el final es Cristo, porque Él nos redime. Pero cuando yo soy fiel a Él, porque Él me amó primero,
yo estoy respondiendo a esa propuesta de amor, entonces mi fin es la redención, mi estadía permanente con Él. Pero ahora, si mi fin es la ley, entonces de pronto, como no puedo comprenderla o tal vez cumplirla, entonces yo digo, no, esto es muy difícil para mí, yo no puedo. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú veas que la ley es el fin, mas no es un canal, porque la ley es un canal que te lleva finalmente a Cristo como la redención de nuestras vidas. Es nuestro ayo para llevarnos a Exactamente. Cristo. Al final, la ley, como él explicaba sobre el espejo, no es para que nos sintamos mal, porque el enemigo nos dice, mira, qué feo estás, mira cómo te ves, es imposible. Pero Dios, a través de su Santo Espíritu, nos dice, estás sucio, pero Cristo te puede limpiar. Estás sucio, pero Cristo te puede dar lo que tú necesitas para que tu cara esté bien, para que tú estés bien representado. Con su sangre nos limpia. Eso me parece maravilloso. Por eso la ley, el fin es Cristo. Correcto. Ahora, en el estudio de esta semana también se agrega una palabra más en el pacto, que es la palabra reverencia. ¿Ok? ¿Qué sentimos en cuanto a reverenciar a Dios? ¿Es tenerle miedo? ¿Qué significa reverencia? Tiene que ver con adoración, como estudiamos en lecciones anteriores. Reverencia tiene que ver con lo que a mí me gusta. ¿Cómo explicarías, Rubén, lo que es ahora ser reverente delante de ese Dios de pacto? Me llamó poderosamente la atención porque estas 10 palabras fueron proclamadas por Dios mismo desde la montaña. Y hubo rayos, relámpagos, truenos, trompetas de Dios que fueron creciendo en aumento al punto que el pueblo pidió que Dios no hablara más. Se asustaron. ¿No? Entonces, quizás nosotros podemos de alguna forma perder de vista el carácter sagrado, la importancia de esa actitud de respeto hacia Dios. El temor a Dios no es simplemente un miedo, es respetarlo, es darle el lugar que Dios se merece. Y estos principios que reflejan el carácter de Dios deben ser también, ¿verdad?, respetados, tomados en cuenta seriamente, porque al hacerlo estamos respetando a su autor. Y es que lo interesante del caso es que al hacerlo no nos va a hacer más santos, porque nosotros lo estamos haciendo porque queremos estar más cerca de Dios. Y tampoco hace más santo a Dios, porque ya Él es Dios. Entonces el asunto es entender que entre todas estas 10 palabras o estas 10 declaraciones, cada una de ellas tiene una propuesta de amor para preservarnos a nosotros, para preservar nuestro carácter, porque el gol de Dios, la meta de Dios es que podamos llegar a ser como Él. No exactamente Él, sino como Él. Yo quisiera ser como Dios, yo quisiera tener el carácter de Dios. Entonces, para que eso pueda suceder, yo tengo que estar muy cerca de Dios y por amor obedecer a estas leyes que me hacen estar más cerca de Él, porque me preservan, me cuidan. Okay. Ahora, el pacto en el Sinaí, Dios lo hace con Israel. Ahora tenemos un nuevo pacto, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús, hecho en su sangre. Él dice, esta copa es el nuevo pacto, hecho por mí, por la humanidad. Mi pregunta en este momento es, ¿qué le podemos decir a nuestros hermanos, amigos que nos ven a través de las distintas redes sociales y de los medios de comunicación de Esperanza TV, que cómo se puede entrar en relación de pacto hoy, ¿verdad? Tal vez lo habías hecho en el pasado, tal vez se quebrantó ese pacto. ¿Cómo podemos en el siglo XXI entrar en relación de pacto con Dios? Dios te llama, Dios nos llama para mostrar en nosotros su poder transformador. Amén. Y el nuevo pacto es factible gracias a los méritos de Cristo en la cruz. Él derramó su sangre en la cruz y su vida son el remedio para nuestra necesidad desesperada. Cuando el Hijo de Dios acepta a Cristo como su Salvador, entonces ahora llega a ser parte de la familia de Dios. Y en el caso anterior, Dios escribió
las palabras de esos principios con su dedo. Ahora es el Espíritu Santo que desea grabar esos principios, internalizarlos en nuestro corazón. En otras palabras, transformarnos a la semejanza de Dios, a la luz de estos principios que cubren nuestra relación vertical con Dios y la relación con las personas que nos rodean. Amén. Y Carlos, ¿cómo tú lo ves de una forma práctica hoy día para decirle a las personas que tal vez están sumidas en las drogas, tal vez están viviendo vidas disipadas, inclusive llamándose cristianos, que no sienten que viven en relación de pacto con Dios? ¿Cuál es el camino para un reinsertarse, para un reencuentro, para pactar con Dios? ¿O será que una vez que uno quebrantó el pacto nunca más se puede volver a pactar? Es sencillo, pero no es fácil. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si el orgullo se interpone entre nosotros, será imposible que nosotros reconozcamos que hemos violado el pacto y que necesitamos volver a restituirlo con el Señor. Uh-huh. Pero lo bueno de esto, por eso yo digo, wow, Dios es tan grande y tan amoroso que Él no te toma en cuenta lo que hiciste, sino que te da un cuaderno con una página en blanco para que tú reinicies tu parte con su ayuda, porque nota bien, la iniciativa es de Él, ni siquiera de nosotros. La iniciativa es de Él al llamarnos otra vez, ven, yo te acepto, yo te amo, yo quiero que tú te salves, yo quiero que tú salgas de esa vida, yo quiero que tú tengas un final feliz, que tu historia termine conmigo en la eternidad. Ese es el plan de Dios. Así que, por eso yo decía, es fácil, pero no, es difícil, pero no es fácil. Sin embargo, Dios está allí para ayudarte y darte la valía que tú necesitas. Ahora interviene en este caso, en ese pacto, las palabras de Jesús: no los voy a dejar solos, no están huérfanos, no están abandonados. Es extraordinario el Espíritu Santo como el intercesor, como aquel que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, el que nos lleva ahora al encuentro con Cristo Jesús. Y tal vez, a manera de conclusión, llegar al monte Sinaí, ¿verdad? Y el monte Calvario. El monte Sinaí, el lugar del pacto de Dios con Israel, serán especial tesoro, lo leíste hace un momento atrás, Rubén. Ustedes van a ser nación santa y un pueblo de sacerdotes. Y quiero la reflexión final de ustedes en cuanto a eso. ¿Puede hoy día el cristiano ser sacerdote de Dios? Hablo ahora a aquellos que nos están siguiendo por medio de las redes sociales, a los que están hoy día en la escuela sabática de su propia iglesia. ¿Te sientes sacerdote o tan solo te sientes un miembro más de iglesia? Vuestra ayuda. La mayor bendición es ser bendición para otras personas. Amén. Cuando nosotros recibimos tantos dones de Dios y los compartimos, eso expande nuestra capacidad para poder recibir más y de esa forma transformarnos en aliento para las otras personas, en bendición para las otras personas. La mayor tragedia del ser humano es vivir para sí mismo, es pensar en sí mismo y dejarse ahogar por sus propios temores, luchas y problemas. Pero tenemos un Dios grande, poderoso, y Él está dispuesto a garantizarnos la libertad, la prosperidad, el gozo, ¿verdad? Y una vida llena de plenitud en Él. Amén. Para mí es la paternidad. Ser un sacerdote en mi casa es la mejor manera de parecerme a Dios. Porque Dios, a través de su pacto, hace una alianza de amor con nosotros. Y nosotros no queremos que nuestros hijitos se pierdan. Nosotros no queremos que nuestra esposa, no queremos que a los que amamos se nos pierdan, ¿cierto? Pero tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Por eso yo te invito para que seas un sacerdote ahí en tu casa y de esa manera te vas a parecer a Dios, vas a comprender cómo piensa un hijo y qué harías tú como padre para ayudarle. Muchas gracias. Y termina diciendo el versículo que va a ser un pueblo de sacerdotes y gente santa. Qué hermosa palabra. Santos, santos delante de un Dios santo, hechos santos por Cristo Jesús. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, amiga, no importa la situación que enfrentas, Dios hoy quiere hacer un pacto contigo. Amén. Y ese pacto es un pacto de amor.
no es para perseguirte, para castigarte, para lastimarte, es para redimirte, para sanarte y para que también seas luz, el modelo, la casa modelo, para que la gente que te ve a ti pueda también ver qué bueno es el Dios que tú has encontrado y quiera también servirle. Y, sabes, esto no termina aquí. Nos reencontraremos la próxima semana, pero antes, ¿por qué no cantas con nosotros, con todo fervor, con todo entusiasmo, este canto de victoria? Sí, canta y alaba a tu Dios. Tu brazo poderoso liberó a Israel. Tu brazo poderoso me librará también. El desierto de la vida contigo cruzaré y a la tierra prometida por tu gracia entraré. Victoria, victoria, victoria. En Cristo tenemos victoria. En Cristo soy más que vencedor y todos verán su gloria. Victoria, victoria, victoria. En Cristo tenemos victoria. En Cristo soy más que vencedor y todos verán su gloria. Tú guiaste a tu pueblo con amor y con bondad. Tú también a mí me guías en mi duro caminar. Y así como ganaste las batallas de